Hola a todos, bienvenidos. En este video continuaremos con el spoiler para esta próxima serie GL, Windows. Vamos Ray, ¿cuántas veces has perdido contra mí desde que nos conocemos? ¿Y todavía no lo entiendes? Eso no importa, es historia vieja porque ahora mismo mi posición es más alta que la tuya. Todo depende de ti, si quieres fantasear, adelante. Tú eres la que está imaginando cosas. Olvidaste el concurso de Pequeña Señorita Belleza. Todavía recuerdo claramente que gané ese título y de repente lloraste. Incluso intentaste quitarme mi regalo. Era demasiado joven para entender cómo me sentía en ese momento. Pero ahora lo sé, en ese momento realmente te compadecí, Brin. Te estás pasando la raya. No te vayas todavía, aún no hemos terminado de hablar. ¿Qué estás haciendo? Suéltame, Brin. Rey gritó de sorpresa cuando lo jalaron bruscamente del hombro. Decía que Brin estaba ofendida, ya que se estaba burlando de ella. La otra persona resistió el fuerte tirón, se empujaron y antes de que se dieran cuenta, la otra persona empujó accidentalmente a la chica con fuerza, provocando que la dulce y gentil joven perdiera el equilibrio y se tambaleara. La niña instintivamente la sostuvo de su mano, lo que provocó que ambas perdieran el equilibrio debido a la fuerza. Se escuchó algo, se escuchó un sonido proveniente del otro lado. ¡Ayuda! ¿Dónde está la tripulación masculina? Brin y Rey han caído al agua. Hola, soy Brin, tengo 7 años. Mi color favorito es el rosa y no me gustan las verduras. A continuación, por favor, preséntense. Hola, yo soy Rey. Niños, escuchen atentamente. Ahora muestren su talento para el concurso de belleza Pequeña Señorita. Brin, por favor, empieza. ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Enseñaré a bailar. Está bien, estamos listos. Pongan la música. Recuerdo que los movimientos de Brin ese día fueron muy ágiles y quisieron reír al público. Estaba tan segura de que ese día obtendría el título de Pequeña Señorita de Belleza. Sin embargo, como estaba convirtiendo en términos de talento, las habilidades impresionantes con el violín de otra joven superaron ligeramente a la pequeña bailarina. Y finalmente el primer puesto fue para Rey, y el segundo fue para Brin. ¿Quiere el primer lugar? Dámelo, le decía Brin. ¿Qué sucede contigo? Quítate del camino, no tomes mi regalo. Rey, no presionas a tu amiga, cariño. Esa fue la primera vez quizás que ellas se conocieron. Y así en varios concursos, en los cuales las dos competían, tratando de obtener una de ellas el primer lugar. Habían pasado años desde el jardín de infantes, y todavía tenían que competir ahora entre ellas. Era un concurso ahora de animadoras, pero en ese lugar no podrían tener dos animadoras principales, así que solo una podía ser la elegida. Esa vez terminó ganando Rey. La derrota para Brin fue dolorosa y angustiosa. Ese mismo año concursaron para quién sería la princesa de facultad. Rey y Brin competían estrechosamente en términos de votaciones, algo que nunca había sucedido, incluso después de graduarse de la escuela secundaria. Habiendo muchos colegios y universidades, inevitablemente tuvieron que reencontrarse. Estaban en la misma universidad y la misma facultad, incluso en la misma especialidad. ¿Cómo pueden dos personas encontrarse de esta manera? Felicitaciones, Brin. Eres la princesa de artes de la comunicación este año. Y ahora ganaba la otra persona. Siempre se turnan y permanecen en la órbita del otro, sin querer, mientras su amistad se distancia. Y esto se va convirtiendo en una competencia, donde cada uno quiere ganar, quiere ser el número uno y vencer a la otra persona. Rey, ¿te has levantado? Dime cómo te sientes. La hermosa mujer miró alrededor de la habitación limpia y olía como un hospital. Cambió su enfoque y miró el rostro de su manager, a la señorita May, quien era la manager de Rey. Rey, ¿por qué estás tan callada? Será mejor que busque doctor, no te levantes. Rey se llevó la mano a la cabeza mientras intentaba recordar lo que había sucedido antes de perder el conocimiento y despertar en el hospital. ¿Qué sucedía? ¿Y cómo podría la señorita May estar en esa habitación y no Pifón? Pensó que Pifón la regañaría una vez que despertara, porque había peleado con Rey, a pesar de que le había prometido que no lo haría. Pero todo había sucedido tan rápido que lo siguiente que supo fue que había caído a la piscina. Pero por lo que recordaba, logró sostener a la otra persona que estaba cerca y ahogarse con ella. ¿Cómo estará esa mujer ahora? Despierta, me preocupaste mucho. Casi me da un infarto. Rey empujó a su manager. ¿Qué pasa, Brin? ¿Por qué me tratas así? Deja de llamarme Brin. Detesto tanto oír ese nombre.
En los próximos videos continuaremos con el spoiler para esta serie y cuídense mucho.